Ahora mismo es un shock. Aliyev pasa a la ofensiva. Moscú está en pánico. Putin está perdiendo el Cáucaso. Bakú golpeó de manera brusca e inesperada. Medvedev llamó a golpear primero. Moscú prepara un ataque preventivo contra la OTAN. El Kremlin ya no va a esperar más. Ataque nuclear contra Occidente. Shock. Explosiones por todas partes. Los drones están asestando golpes letales. Rostov, Stavropol y Donetsk están en llamas. El barco más nuevo de la Federación Rusa se hunde. No hay manera de salvarlo. Choque, desastre en los cielos de Rusia. Muchas víctimas. La aviación civil de la Federación Rusa se está desmoronando. Cada vuelo es un billete de ida. Un verdadero infierno en Rusia. El Kremlin intentó desesperadamente ocultarlo. Todo se está yendo al fondo. Es el colapso de una gran potencia. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. El fin de Rusia es la guerra. Moscú y Bakú están al borde de la escalada. El Kremlin está en shock. Aliyev ordenó arrestar a los perros del Kremlin. Bakú amenaza a Rusia con un tribunal internacional. El imperio se desmorona, Putin pierde el control. El Cáucaso se está poniendo del lado de Ucrania y Occidente. La guerra no declarada entre Bakú y Moscú está cobrando fuerza. El general de división Alexei Tolopilo recibió recientemente un ascenso. Se convirtió en el subcomandante del 11º Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea. Fue él quien, en diciembre del año pasado, dio la orden de derribar el avión de Azal que volaba a Grozny. En ese momento, la parte rusa no reconoció su culpa y, además, ascendió al general que mató a casi 40 pasajeros del vuelo. Nos dijeron, bueno, derribamos el avión, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué es lo que nos están exigiendo? Azerbaiyán no pudo aceptar esa actitud. Sabemos que ellos lo saben todo, quién lo hizo, por qué lo hizo. Por su parte, Bakú está preparando un paquete de documentos para presentar una demanda contra Rusia en instancias judiciales internacionales. Así lo declaró el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en un reciente foro mediático en Susa. En ese foro, también recibió como regalo los parches de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania de parte de una periodista ucraniana y además apoyó de manera inequívoca a Ucrania. Mi respuesta no será diferente de lo que dije entonces, y creo que esto también está en sintonía con los anhelos del pueblo ucraniano, nunca aceptar la ocupación. Ese es el principal consejo. Eso es lo que hicimos nosotros. La tensión entre Putin y Aliyev va en aumento. Así, en Azerbaiyán arrestaron recientemente a exmercenarios del grupo Wagner. Ambos cumplían condena en colonias penitenciarias rusas antes de ser reclutados por Wagner. 2 azerbaiyanos están acusados de usar armas de fuego y explosivos en Ucrania. El gobierno arrestó a combatientes del grupo Wagner que lucharon del lado de Rusia en Ucrania, lo que se convirtió en el objetivo más directo contra la organización más peligrosa del Kremlin. Es un paso audaz que no solo rechaza la influencia rusa en el Cáucaso Sur, sino que además comienza activamente a desmantelar todo el sistema de poder postsoviético de Moscú. Es la primera vez que un país postsoviético responsabiliza a sus ciudadanos por unirse al grupo Wagner. Desde el Kremlin ya se están lanzando amenazas abiertas hacia Azerbaiyán por sus acciones. El senador Karasin, quien antes fue viceministro de Lebrov, insinuó la mano del maldito Occidente. Occidente sigue rodeando sistemáticamente a Rusia a lo largo de nuestras fronteras con la hostilidad de los países vecinos, antiguas repúblicas soviéticas hermanas. Ahora están dando resultado las trampas a largo plazo que se prepararon hace décadas. Nuevos giros entre los vecinos caucásicos, Azerbaiyán y Armenia. Es bastante obvio de dónde proviene la elaboración de estos escenarios. No vamos a ofender a nadie, pero en los centros de coordinación de acciones hostiles contra Rusia deben entender que se ha iniciado un juego peligroso, un juego con fuego y con consecuencias difíciles de predecir, no solo para la región, sino ahora también para la comunidad mundial en su conjunto. Este vídeo es de uno de los canales Z, donde los blogueros del Kremlin se quejan de que en una clase en la ciudad rusa de Derbent los niños cantan en azerbaiyano. Y aunque Rusia es oficialmente un país multinacional, cantar canciones sobre ser azerbaiyano es inaceptable. Alguien debe responder por esto. ¿Qué clase de programa escolar es este, en el que los niños, viviendo en Rusia, declaran «Nuestra patria es Azerbaiyán»? ¿En Rusia estamos creando agentes de un estado vecino?
Exigimos que se retiren inmediatamente los retratos de los Aliyev, que se identifique y castigue a los responsables y que se revise estrictamente toda esta actividad educativa en las escuelas de Derbent. En Bakú están preparados para la escalada del conflicto y no temen las amenazas del Kremlin. Es más, están listos para reaccionar de manera contundente ante cualquier provocación. Hoy en día, la maquinaria militar de Azerbaiyán es tan fuerte que podemos destrozar en pedazos todo lo que Rusia tiene en el Cáucaso Norte. No quiero presumir de esto, pero así es. Azerbaiyán, Bakú cuenta con un sistema de defensa antiaérea tan potente que incluye las últimas modificaciones de los S-300 israelíes, turcos y rusos. Vamos a proteger nuestra capital. ¿Y qué? ¿Con qué nos amenazan? Bueno, está, digamos, la flotilla del Caspio. Bueno, tal vez puedan lanzar algunos misiles calibre hacia Azerbaiyán, pero después de eso esa flotilla en el Caspio dejará de existir. Recientemente, el ministro de Defensa de Azerbaiyán se reunió con el ministro de Defensa de Turquía en Estambul. Como resultado de la reunión, ambos países firmaron un acuerdo para fortalecer la seguridad militar mutua y además Azerbaiyán firmó un contrato con la empresa Baikonur para la compra de armamento y apoyo logístico. Aliyev evita al Kremlin de todas las formas posibles y Rusia no puede hacer nada al respecto. Ataque desde el cielo. Rostov, Stavropol, Donetsk. Los drones están destruyendo a los ocupantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron romper la defensa. Los rusos claramente no esperaban esto. Los Patriot ya están en Ucrania. Estados Unidos y Alemania están abasteciendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas por miles de millones. Putin, histérico, exige submarinos nucleares. Detalles candentes, véanlos a continuación en el reportaje. 37 impactos, pero supuestamente sin bajas ni destrucciones. No, esto no es un oxímoron artístico, es el informe sobre el ataque de drones en Nevinnomysk, en la región de Stavropol, Rusia, que presentó el alcalde Mikhail Minenkov. Según el canal Astra, los drones atacaron la planta química Nevinnomysk y Azot. Los medios rusos precisan que esta empresa es un importante productor de fertilizantes nitrogenados y amoníaco y además forma parte del grupo Eurochem. En la región de Rostov también se quejaron del ataque de drones desconocidos en la noche del 25 de julio. Testigos le contaron al canal SIOT que escucharon de 5 a 7 explosiones en las afueras de Taganrog. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta al gobierno de Ucrania de sistemas de defensa aérea y obuses autopropulsados M109. El monto total de las transacciones se estima en $330 millones. Se informa que por $150 millones, Ucrania podrá comprar alrededor de una docena y media de vehículos de combate Bradley. Aproximadamente esa cantidad de vehículos hemos perdido durante la guerra ruso-ucraniana. Al parecer, decidieron reponer las pérdidas quieren suministrar vehículos nuevos para reemplazar los dañados. Bueno, es una situación bastante buena para nosotros. En principio, los necesitamos, son buenos vehículos. Se han utilizado en diferentes guerras, están adaptados para la guerra moderna. La empresa alemana de defensa Hensoldt anunció la firma de un contrato por más de 340 millones de euros para suministrar a Ucrania radares modernos con el fin de fortalecer su sistema de defensa antiaérea. Además, en la noche del 25 de julio, el Internet satelital Starlink sufrió una falla global. Usuarios de todo el mundo informaron sobre la pérdida de conexión. Entre ellos, también los defensores ucranianos en el frente se quedaron sin Internet. La empresa reconoció el problema y el propio Elon Musk prometió solucionar la causa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó sobre cambios de personal en el Ministerio de Defensa y sobre los próximos pasos en el ámbito de la seguridad y la defensa. El jefe de Estado habló sobre el nombramiento de nuevos viceministros de defensa de Ucrania y también señaló que continúa manteniendo negociaciones relacionadas con la defensa de nuestro país. El dictador ruso Vladimir Putin calificó como prioridad en el desarrollo de la Armada de Rusia la construcción de submarinos estratégicos. Según Putin, a esta tarea se le da la máxima importancia, ya que supuestamente las fuerzas submarinas protegen a Rusia. Yo supongo, es mi opinión subjetiva, que cambiar la conversación hacia la flota submarina es para desviar la atención de los rusos del hecho de que en cuanto a su flota aeroespacial, o como se llame, sus misiles estratégicos de designación estratégica, sus misiles balísticos, hay algo no está funcionando bien. Por eso empezaron las conversaciones sobre la flota. Los servicios de inteligencia ucranianos recibieron confirmación del uso de armas químicas por parte de los rusos en el frente. Esto lo confirma uno de los comandantes del ejército ruso, quien discute la preparación para el uso de armas químicas prohibidas por convenciones internacionales contra las posiciones de los defensores ucranianos. El Servicio de Seguridad de Ucrania publicó la intercepción de radio.
El ejército ucraniano para exportación. Zelensky quiere que la UE mantenga a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El rublo está desmayado. Las negociaciones han fracasado. La economía rusa se está resquebrajando. El colapso de Rusia. Nadie se lo esperaba. También está explotando Bielorrusia. Rusia necesita mano de obra, pero no tiene la suya propia. El gobierno llama urgentemente a trabajadores extranjeros. ¿Qué está pasando? Míralo ahora mismo. Parece que el rublo va cuesta abajo. Después de la tercera ronda de negociaciones en Estambul, que no tuvo mucho éxito, el rublo se depreció notablemente en la bolsa de Moscú. El problema de Rusia, como el de cualquier autocracia, es que la política manda sobre la economía y no la viabilidad económica determina los procesos que deberían existir en la economía de ese país. Por eso allí mantenían el rublo. Pero debido a que lo mantenían fuerte, me parece que fue una petición directa del liderazgo, específicamente de Putin, se dio una situación en la que muchas ramas de la industria rusa orientadas a la exportación empezaron a operar en números rojos. ¿Cómo es posible? Ahora resulta que, sin migrantes, Rusia no podrá superar el déficit de mano de obra de ninguna manera. Pero aún así, el Kremlin realmente no es muy fanático de esos mismos migrantes. Partimos de la premisa de que es necesario actualizar la legislación migratoria en el ámbito del control estatal sobre los ciudadanos extranjeros. Ahora vamos a entrar en detalles. El presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios declaró que el déficit de mano de obra en la Federación Rusa supera los 3 millones de personas. Y pidió traer migrantes, lo que, por cierto, tampoco cambiará mucho la situación. La guerra a gran escala, que Rusia llama una operación militar especial. ¿A qué ha llevado esto? A que, en primer lugar, mucha gente se fue del país, especialmente después de la movilización parcial de septiembre. Y en segundo lugar, porque constantemente inflaban el valor de los contratos para la guerra contra Ucrania. Este problema no desaparece, al contrario, solo sigue creciendo. Intentan cubrirla con migrantes, pero los migrantes generan presión interna. Mientras tanto, el mercado automotriz cayó un 40% y como resultado, Gaz, al igual que el mayor fabricante de automóviles de Rusia, AutoVAZ, pasará a sus empleados a una semana laboral de 4 días. Y no es para la productividad de los trabajadores, como en Europa, sino con la esperanza de reducir gastos. Allí ya quieren revisar el pago de salarios, quieren introducir multas. Si antes hacías algo mal en algún lado, solían pasar por alto esas cosas, pero ahora van a reducir el salario, a disminuir los bonos. Los intentos de ahorrar también llevan a que el número de personas descontentas en el país ya está creciendo, pero simplemente se acelera el crecimiento y el descontento, y esto tarde o temprano tendrá consecuencias de lo más revolucionarias. Pero eso no es todo. El colapso de la economía ya se siente incluso entre los dueños de enormes centros comerciales. Para esto se ha creado el Proyecto Nacional Economía Eficaz y Competitiva y el presidente ha definido como objetivo nacional el desarrollo económico sostenible y dinámico. Sí, claro, justo sobre el desarrollo. Por ejemplo, los propietarios del mayor centro comercial Aviapark decidieron vender el inmueble. Y todo porque el Estado finalmente cerró la posibilidad de que las marcas occidentales regresen. El problema de la economía rusa, uno de los problemas, digámoslo así, es que la sustitución de importaciones existe solo en el papel. O sea, cuando cuentan que ahora nos desharemos de las marcas occidentales y tendremos las nuestras propias. Luego resulta que, en realidad, todo eso es solo en teoría. Es decir, lo que realmente crean es algo propio, pero de un nivel mucho más bajo, de una calidad considerablemente inferior. En consecuencia, los centros de negocios que pensaban que ahora las marcas extranjeras lo harían todo, están perdiendo por eso. Pero no solo Putin tiene problemas. Lukashenko vuelve a mendigar. El ministro de Finanzas de la República de Bielorrusia está discutiendo la posibilidad de atraer financiación adicional de Rusia. Ahora Rusia realmente tiene que pensar, porque ya tiene bastantes problemas propios. Y ahora, además, Bielorrusia, desde el punto de vista lógico, por supuesto, habría que haberle negado a Bielorrusia. Pero, repito, los regímenes autoritarios antes sacrificarán, más bien no a sí mismos, sino al bienestar de sus ciudadanos. Así es más correcto, antes de dejar de ayudar a sus satélites, por la simple razón de que siempre temerán que Bielorrusia, al ver que Rusia no da dinero, se vaya con China, con Turquía, o incluso termine yéndose a la Unión Europea. Mientras tanto, las sanciones de Occidente han privado a Rusia de muchos compradores de petróleo. Pero ahora todo ha ido aún más lejos.
Ahora incluso los vendedores de materias primas le están dando la espalda. Y esas señales significan una cosa: las sanciones están funcionando. Y esto ya se está sintiendo incluso en la Federación Rusa. Impactante. Decenas de víctimas. Otro avión se ha estrellado en la Federación Rusa. La chatarra voladora está matando gente. La aviación civil de la Federación Rusa está al borde de la extinción. Las sanciones occidentales golpean cada vez más fuerte. Todo el dinero se va a la sangrienta picadora de carne de la guerra. La verdad impactante ahora mismo. Una nueva tragedia en el cielo ruso. Esta vez, la víctima fue un avión de pasajeros An-24. La aeronave volaba de Khabarovsk a Tinda con una parada en Blagoveshchensk, pero dejó de comunicarse en el momento más crucial, poco antes del aterrizaje. Según la Fiscalía de Transporte del Lejano Oriente, durante el aterrizaje el avión no pudo tomar tierra y se fue a dar otra vuelta. Fue en ese momento cuando se perdió la comunicación con el capitán. Durante una operación de reconocimiento aéreo con un helicóptero Mi-8, se encontró el fuselaje del avión en una zona de difícil acceso, en la ladera de una montaña. Los restos fueron hallados a tan solo 15 kilómetros del aeropuerto de Tinda, en la región de Amur. Al avión le faltaron apenas unos minutos de vuelo para llegar al destino final de la ruta. A bordo del An-24 viajaban 49 personas, entre ellas 6 miembros de la tripulación y 43 pasajeros, incluidos 5 niños. Y todos ellos están muertos. Mientras las autoridades oficiales hablan con cautela de una posible falla técnica, en los medios de comunicación empiezan a surgir cada vez más detalles. En el país de los grandes y poderosos, siguen operando aviones que ya tienen medio siglo de antigüedad. El An-24 fue fabricado en enero de 1976 y ya en febrero realizó su primer vuelo. Desde entonces, ha pasado décadas en el cielo, a pesar de su edad, de las tecnologías obsoletas y de numerosos accidentes. La Fiscalía de Transporte de Priangari está llevando a cabo una investigación por la rotura del elemento izquierdo del tren de aterrizaje del avión An-24. En el avión An-24, que llegó al centro regional desde Bodaibo, el tren de aterrizaje se incendió durante el aterrizaje. Sí, hace medio siglo este avión era de vanguardia, pero hoy es un ataúd volador que hace tiempo debió ser retirado, pero seguía realizando vuelos. Esto ocurre en un país donde las autoridades llevan años hablando de grandeza, de ingresos multimillonarios por el petróleo y el gas, de sustitución de importaciones y de una industria aeronáutica soberana. Cada año, en la televisión prometen aviones rusos de última generación. En los desfiles muestran poderío, pero en la realidad, chatarra de 50 años en vuelos civiles y decenas de personas muertas. En efecto, las sanciones afectan directamente el estado de la aviación de la Federación Rusa. De hecho, hoy en día los rusos no pueden comprar repuestos para esos cientos de miles de aviones extranjeros que tienen. Y muchos de estos aviones simplemente están parados en los aeropuertos, en los aeródromos, y no pueden levantarlos al cielo porque estos aviones no reciben el mantenimiento a tiempo y se ven obligados a usar tecnología vieja, soviética, los mismos An-24 y otros, cualquier cosa que vuele en la que se pueda encontrar, aunque sea algún repuesto, aunque ya hayan agotado hace tiempo su vida útil, se ven obligados a ponerlos en el aire y usarlos para transportar personas. El inamovible jefe del gobierno, Mishustin, ya ha formado una comisión gubernamental. Esta está encabezada por el ministro de Transporte, Andrei Mikitin. El mismo, bajo cuyo ministerio decenas de esos dinosaurios siguen volando en el cielo de Rusia. ¿Pero acaso todo esto no es consecuencia de un gran crimen llamado sistema? Y casos similares solo se han vuelto más frecuentes desde el inicio de la Gran Guerra. Quedan fuera de servicio tanto aeronaves civiles como militares. Desde 2022 hasta 2024, en Rusia ocurrieron 82 incidentes aéreos, entre ellos 40 catástrofes y 104 víctimas. Y cada año esa cifra solo aumentaba. Todo esto es consecuencia de una guerra sangrienta que afecta a todos los sectores de la Federación Rusa. Y cuanto más se hunde el país agresor en esta carnicería prolongada, más terribles se vuelven las consecuencias para sí mismo. Una provocación ruidosa, un golpe preventivo a la OTAN. Rusia se prepara para una guerra preventiva. Medvedev asusta a Occidente con armas nucleares.
Putin guarda silencio, Medvedev estalla. El golpe es inevitable. La Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. Dmitry Medvedev volvió a declarar que Rusia está lista para lanzar un ataque preventivo, esta vez contra los países de la OTAN. La razón, una posible amenaza. No se mencionaron hechos concretos sobre quién y cuándo planeaba atacar, pero, según el subdirector del Consejo de Seguridad, Moscú no esperará si siente peligro. Lamentablemente, la respuesta es a través de la doctrina, paz mediante el miedo. Por ahora, el miedo sigue funcionando. El resto es cero. Este enfoque, de hecho, significa que Rusia se reserva el derecho de lanzar un ataque primero, incluso contra el territorio de los países miembros de la alianza. Y eso no es defensa, sino una estrategia de agresión preventiva. Aunque está en el espíritu de Rusia. Lo que está ocurriendo hoy es una guerra proxy, pero en esencia es una guerra a gran escala. Los paquetes de sanciones, las declaraciones rimbombantes sobre la militarización de Europa, son otro intento de destruir la anomalía histórica que Occidente tanto odia, Rusia, nuestro país. El ataque preventivo es un término de la doctrina nuclear. Formalmente, Rusia se reservaba ese derecho solo en caso de amenaza a la existencia del Estado. Ahora, sin embargo, parece que basta con la sensación de amenaza y no con acciones reales. Debemos actuar en consecuencia, dar una respuesta exhaustiva y, si es necesario, realizar ataques preventivos. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Ante todo, evidentemente, a los países de la OTAN que apoyan activamente a Ucrania. Principalmente a quienes despliegan armas, entrenan a militares ucranianos o refuerzan el flanco oriental de la alianza, es decir, prácticamente a toda Europa del Este. No hay ningún país cuya seguridad se haya fortalecido como resultado de unirse a la OTAN. Ahora forman parte de un bloque hostil hacia nosotros, lo que significa que automáticamente se han convertido en objetivo para nuestras fuerzas armadas, incluyendo posibles ataques de represalia e incluso el componente nuclear o medidas preventivas dentro de la doctrina militar. Sin embargo, este tipo de declaraciones ya se reciben con una indiferencia cautelosa. Medvedev, que perdió peso oficial tras dejar el cargo de presidente, en los últimos 2 años se ha convertido en una voz ruidosa pero predecible de la agresión rusa. Cuanto más ridículo es un país, mayor es la arrogancia de algunos de sus líderes locos. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, casi cada semana publica amenazas nucleares, políticas, económicas. Amenaza a Europa, Estados Unidos, Japón e incluso a Kazajistán. La retórica es cada vez más dura, pero las reacciones son cada vez menores. Hay que recordar que para el régimen de Kiev existe otro camino, del que también se ha hablado en repetidas ocasiones. Ese es el camino de la rendición incondicional. Esa fórmula de paz también existe en el derecho internacional. Si lo decimos claramente, a muchos en nuestro país les gusta mucho más esa opción. Es evidente que este tipo de declaraciones son una especie de intento de presión, en mayor medida informativa y psicológica, para crear la imagen de una Rusia impredecible, que supuestamente está dispuesta a todo, aunque solo sean palabras rimbombantes. Pero en la política nuclear, incluso las palabras tienen peso, especialmente cuando provienen de funcionarios oficiales, y más aún en el contexto de una guerra a gran escala, donde la línea entre la retórica y las acciones puede desdibujarse en una sola mañana. Pokrovsk está al límite. Los grupos de sabotaje y reconocimiento rusos están irrumpiendo en la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania responden con dureza. Ucrania mantiene las direcciones clave del frente y se prepara para una ofensiva. La logística de los ocupantes está destruida, los crimeos ya están listos para actuar. El del búnker lo sabe todo en tiempo real. 4.000 bombardeos y más de 130 intentos de asaltar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia avanza en algunos sectores del frente. Sin embargo, las fuerzas de defensa mantienen todas las direcciones clave. ¿Qué está pasando hoy en el frente y por qué el Kremlin envía kamikazes a Pokrovsk? Más de 60 veces en las últimas 24 horas los rusos intentaron abrirse paso en Pokrovsk. Según estimaciones preliminares, en estos asaltos fueron eliminadas más de 200 personas. La situación es muy complicada, porque el enemigo intenta desesperadamente lograr el máximo resultado con las fuerzas y medios que tiene. Y al mismo tiempo, lo que también genera especial preocupación es que el enemigo avanza hacia el este en dirección a Konstantinovka, moviéndose hacia Popov Yar y Rusen Yar. Esto indica que el enemigo está invirtiendo en este impulso ofensivo el máximo de sus recursos, el máximo de su potencial de combate. Y para poder contenerlo, bueno, necesitamos mostrar una resistencia excepcional y un esfuerzo colosal de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Al mismo tiempo, una de las DRG de los ocupantes ha causado bastante revuelo en la prensa. Se sabe que 3 grupos en vehículos blindados lograron llegar a las afueras de la ciudad.
Se informa que la DRG fue detectada, parcialmente destruida, y los que sobrevivieron fueron capturados. Además, según los analistas, realmente no había muchas expectativas de éxito, ya que el grupo prácticamente no contaba con apoyo de artillería ni de drones. Fueron, como se dice, a probar suerte, que, por suerte, se quedó del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No pueden causar un daño especialmente grande. Entonces ellos organizan, inician algunos enfrentamientos, disparan contra las posiciones de las tropas defensoras, es decir, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y generan intentan generar pánico, intentan sembrar el caos en las líneas defensivas y, en consecuencia, deben ser eliminados. En general, la gente de estos grupos son en realidad suicidas porque, al llegar a la ciudad, este grupo inevitablemente queda rodeado y, su destino es triste. En el sur de Ucrania, los ocupantes han tenido un éxito insignificante en la zona de Mala-Tomachka, en Zaporiyia. En la región de Jersón, en cambio, los asaltos de Rusia solo terminaron en pérdidas para los rusos. Al mismo tiempo, los expertos dicen que Moscú estuvo preparando reservas durante mucho tiempo en el sur ocupado y que pronto quedará claro en qué dirección planean utilizarlas. Esta semana esperamos precisamente ese traslado, que mostrará para qué se están preparando los rusos. Es decir, ahora deben retirar estos recursos y sus unidades que están allí estacionadas una vez finalizada la preparación y trasladarlas a la línea del frente. No los llevan muy lejos. Esto puede ser o Zaporiyia o el norte de la región de Donetsk. De hecho, eso es lo que más nos interesa, en qué punto y dónde van a concentrar sus máximos esfuerzos. Últimamente también se ha intensificado la dirección de Sami. Allí, tradicionalmente, los principales combates se libran por el asentamiento de Volchansk. En este momento, el enemigo se aprovecha de que aquí hay una reserva natural y de que hay grandes plantaciones forestales, bosques extensos y mixtos, en los que es muy difícil vigilar los movimientos. Por eso, el enemigo intenta en la zona de Volchansk, en las afueras de la ciudad, hacer todo lo posible para avanzar pezosamente en la zona boscosa. Pero, de nuevo, las fuerzas de defensa están trabajando para bloquear al enemigo. No hay logros significativos en el campo de batalla. El avance de los rusos también se ha detenido en la zona del pueblo de Milovoye. Allí, según la propaganda rusa, se suponía que iba a abrirse casi un segundo frente en la región de Kharkov. Sin embargo, según informa el ejército ucraniano, el enemigo lleva ya unas semanas sin lograr ningún avance, perdiendo soldados inútilmente en sus intentos de avanzar. Lo han metido en una bolsa que, para la defensa, ahora mismo nos resulta lo más cómodo y se está llevando a cabo un trabajo sistemático para destruir al enemigo. No puede ampliar ese puente de avance. También cuentan en nuestro mando. Ahora, además de los combates directos en la línea de demarcación, Ucrania ha tenido éxito en operaciones en la retaguardia. Evidentemente, al evaluar cuánto y qué están llevando los rusos al frente, se encontró una solución para que todo eso, si no se quedaba en Rusia, al menos llegara mucho más despacio. Y esa solución son los ataques al ferrocarril. Esto es logística, es el suministro de los recursos correspondientes. Y los golpes son bastante serios. Y ahora no es casualidad que estemos esperando buenas noticias desde Novocherkassk, porque el ferrocarril siempre ha sido una prioridad para los rusos a la hora de construir la logística militar. Esta logística del ferrocarril del Cáucaso Norte está dirigida precisamente a este tramo de frente. Es decir, esta es la parte sur del frente para los rusos y es donde trasladan los recursos correspondientes a la región de Donetsk. Esto también incluye la dirección de Pokrovsk. Al mismo tiempo, en el contexto de los recientes rumores sobre la conversación entre Trump y Zelensky, las versiones de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto avanzarán no parecen infundadas. De esto ya se habla abiertamente en la Duma estatal rusa. Y además, según los expertos del Estado Mayor, un escenario así se está considerando como algo bastante realista ya para este año. Ucrania está considerando la cuestión de preparar acciones ofensivas. Aquí no se trata de una contraofensiva, sino de una ofensiva que debería llevar a la derrota del enemigo en el frente sur y a la posterior pérdida de Crimea. En caso de que las fuerzas de defensa ucranianas lleguen a la costa del mar de Azov, el destino de Crimea se decidirá en 2 o 3 meses. Estos son hechos evidentes. Por extraño que suene hoy, pero lo estamos considerando. Sin embargo, oficialmente, por supuesto, nadie habla de una ofensiva. El mando ucraniano ya corrigió sus errores y ahora,
tanto sobre la dirección del ataque como sobre su inicio. Rusia se entera en tiempo real. Eso es todo por ahora. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.